Hola a todos, continuamos. Este capítulo se puede titular El pontificado y el imperio. Ya hemos hablado en algún momento de la cristiandad, una entidad muy especial, toda Europa en algún momento, que tenía dos columnas, precisamente el papado y los emperadores. Fueron columnas sobre las cuales se asentó la cristiandad medieval. Bueno, pues resulta que este conjunto de pueblos unidos, identificados con el catolicismo, es una comunidad muy amplia que de alguna manera le da forma a toda la Europa de aquel entonces. Era una unión espiritual, una unión cultural, un organismo vivo que respiraba el catolicismo, vivía el catolicismo y veía como supremas autoridades al papado y al emperador, cada uno en su ámbito, el poder temporal y el poder espiritual. ¿Cómo funcionaba aquello? Bueno, pues en algún momento los alemanes fueron de alguna manera adquiriendo cierta importancia, primacía dentro de la cristiandad. El caso es que el rey alemán era designado por los príncipes electores y era coronado como emperador por el papa. Luego, a su vez, el emperador controlaba el orden de la elección pontificia. De manera que de ese modo unos y otros se ayudaban. El único problema, vamos a decir, es que en algún momento el Papa sí dependía en buena medida del emperador. Pero si cada uno funcionaba en su propio ámbito, las cosas funcionaban de maravilla. El punto es que los emperadores alemanes en general fueron escogiendo para el pontificado obispos alemanes, se entiende, pero con designaciones muy acertadas. Estos papas germánicos devolvieron dignidad al prestigio del papado. Bueno, de manera que el papado, así restaurado, ¿verdad? Junto con la autoridad del emperador, ¿verdad? Pues se da cuenta de que tiene una autoridad muy importante y que esa autoridad, un poco ya lo dijo nuestro Señor, ¿no? Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Esa autoridad no podía depender de los emperadores alemanes, que tarde o temprano tenía que haber una libertad, un separarse. Bien, bueno, pues se necesitaba una renovación, porque también la Iglesia había pasado por tiempos muy turbulentos, ya lo dijimos, el siglo de hierro, y necesitaba una reforma interna, la Iglesia, los sacerdotes, ¿no? y la elección pontificia, que necesitaba solidez y seguridad. Ya la había conseguido y ahora necesitaba esa reforma interior, fundamentalmente del clero. Y esa reforma es la así conocida reforma gregoriana. Dos nombres, San Pedro Damián y el famoso monje Hildebrando, después llamado Gregorio VII. En fin, muere Enrique III, el emperador alemán, prematuramente, esto es en el año 1056, y aquello hizo posible la conquista de la libertad por parte del papado. Bien, Gregorio VII se da, junto con otros papas, llamámosle reformadores gregorianos, se da la tarea de renovar la vida interna de la Iglesia. Ellos enfrentaban tres problemas fundamentales: el nicolaísmo o los nicolaitas, que en el fondo era que los sacerdotes no observaban la ley del celibato; la simonía, es decir, la venta o compraventa de servicios espirituales, de ministerios espirituales; y la famosa controversia o el problema de las investiduras laicas, es decir, que los emperadores fueran nombrando una serie de laicos como fundamentalmente obispos, ¿no? O incluso papas, ya lo dijimos. Bien, no podía darse que aquello estuviera en manos del poder temporal
y no podía darse que los sacerdotes vivieran, digamos, con esa falta de entrega. Otro punto, hay que tener en cuenta que las relaciones entre el papado y el emperador tuvieron lugar en una situación geográfica muy concreta. O sea, fue Alemania e Italia, más o menos la península itálica. Dentro de la península itálica se encontraban los territorios pontificios, pero el caso es que el emperador pues más o menos flanqueaba por el norte y en algún momento también por el sur. Bien, una serie de situaciones políticas de más o menos tensión llevan a que la relación germánico-pontifical, ¿verdad?, pues empiecen a complicarse. Se da que toman el poder en Alemania los Hohenstaufen y muchas veces no ven con mucha simpatía al papado. Y eso pues le pone mucha atención al papado. Por más que ellos tienen los estados pontificios, pues están rodeados. La Liga Longobarda, ya decíamos que ellos se situaron en el norte de Italia, la Liga Longobarda se une con el Papa. Eso le da pues cierta estabilidad al Papa. De modo resumido, porque las cosas son pues más o menos complicadas entre que van y que vienen, el siglo XII tuvieron lugar luchas entre el Papa Alejandro III y el emperador Federico Barbarroja. Estas tuvieron un marcado sello de confrontación, ya lo decíamos, itálico-alemana, y ahí es cuando los longobardos o la Liga Lombarda se alía para defender al Papa. Y luego en el siglo XIII, una vez más a grandes rasgos, se une Nápoles y Sicilia con el imperio. Ya decíamos que iban a llegar los alemanes también por el sur, ¿no? Bueno, Nápoles y Sicilia, que están al sur de Roma, se unen con el imperio, de manera que el Papa se ve cercado, podemos decir, por alemanes, tanto en el sur como en el norte. Y esto creó mucha ansiedad, mucha tensión al papado, ¿verdad? Porque, como decíamos, los emperadores Hohenstaufen pues no veían muchas veces con mucha simpatía a Roma. Bueno, esto provocó duros enfrentamientos entre los papas y Federico II, que tuvieron trágicas consecuencias. Y todo esto, esta tensión que se va dando, que se va acumulando, llevó al rompimiento de la cristiandad como tal. Es decir, a ese sistema, a ese organismo vivo en el cual, en torno al cual giraba toda la sociedad. De manera que empezamos hablando de esas dos columnas, el papado y el imperio o el poder imperial, que de alguna manera le dieron cohesión a Europa. Bueno, pues con el tiempo, con el paso del tiempo, se da esta división que lleva a separarlos. Y después de esto se darán pues una serie de cuestiones más regionales, se empezarán a separar los países, se empezará a dar el feudalismo. Los señores feudales van a ser dueños de su territorio y cada quien se va, digamos, a organizar por su cuenta. Bien, regresando un poco, porque ya decía yo que la historia es avanzar, ¿no?, en una línea y luego regresar para ver otra línea. La empresa más característica del medioevo podríamos decir que son las famosísimas cruzadas. Antecedentes. En torno al año 1000, Constantinopla se erigía como la ciudad más próspera y poderosa del mundo conocido. Ya dijimos que había adquirido muchísima importancia política, estratégica, geográfica, ¿verdad? Era una nación sin par en todo el orbe conocido. El emperador Basilio II había acabado con todos sus enemigos, cercanos y lejanos, los había humillado y su autoridad le había dado mucho prestigio a Bizancio. Bien, muere Basilio II y los siguientes monarcas que van ocupando el trono no son tan fuertes como él. De manera que eso deja que los pueblos vecinos empiecen a crecer y crecen como una amenaza hacia Constantinopla.
esas tribus vecinas que crecen como amenaza, son los turcos, tribus nómadas que se habían ido convirtiendo al Islam. Bien, de manera que todos estos pueblos musulmanes, tarde o temprano, se lanzaron contra Constantinopla. En el año 1071, el grueso del ejército imperial fue arrasado por las tropas turcas. Los bizantinos debieron ceder gran parte del Asia Menor, hoy el núcleo de la nación turca. Bueno, pues aquellos hombres, los seleucidas, se acaban tomando posesión aquel lugar, toda Asia Menor. Bien, era cuestión de tiempo para que Constantinopla también cayera en manos de los musulmanes. Con esta agresión, con esta venida de todos estos pueblos, de todas estas tribus, en el año 1070 entraron en la ciudad santa de Jerusalén. Y aquello conmovió tanto a Europa, es decir, a Occidente, como al Imperio de Oriente. Esa toma de Jerusalén, pues, que es tremenda, ¿no? O sea, perdimos los lugares santos, perdimos los lugares santificados por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Santo Sepulcro, donde nació, donde vivió, pues eso, la Tierra Santa ya no era posesión de los católicos. Bueno, pues decíamos, aquello causa conmoción y además se dan una serie de rumores de que el turco, el musulmán, está pues torturando, cometiendo horrores con los cristianos de aquellos lugares. Gregorio VII, por ejemplo, fue uno de los papas que más abiertamente apoyó la cruzada contra el Islam, concretamente en la península ibérica, porque ya habíamos hablado de cómo el Islam había crecido, ¿verdad? Y entonces pasó pues, por todo el norte de África hasta la península ibérica. Hablamos de cómo habían sido derrotados en Poitiers, pero ahí se quedaron, ¿no? Y venían por el otro lado. Bueno, en fin, el caso es que en el año 1095 el emperador bizantino Alejo I solicita protección de Occidente. Europa, decíamos, ve todo aquello con horror y parte del sentimiento cristiano del que hemos venido hablando con toda la cristiandad, pues se encausa a decir, tenemos que liberar a aquellos lugares santos, ¿no? El mismo Papa se da a la tarea de predicar la cruzada. Es Urbano II quien en el concilio de Clermont, en Francia, inicia la predicación de la cruzada. Habla del Evangelio, renuncia a ti mismo, toma tu cruz, y la gente entusiasmada manifiesta ruidosamente, Dios lo quiere, vamos por aquello. Es un fervor supranacional que quiere recuperar aquellos lugares. No fueron iniciativas de uno u otro reino, fue la cristiandad misma, el Papa mismo, quien predicó aquello. Y el objetivo, hay que decirlo, hay que recalcarlo, era recuperar los lugares santos que habían caído bajo el dominio del Islam. Algunos de ellos desde el siglo VII, porque como decíamos, pues es el siglo del Islam. Bien, pues las cruzadas entonces no fueron iniciativa de uno u otro reino, fue una cuestión supranacional, ya decía, en la que el Papa mismo, ¿verdad?, anima a la cristiandad a recuperar aquellos lugares que estaban bajo el dominio del Islam, en algunos casos desde el siglo VII. Los participantes de las cruzadas, así llamados cruzados, valga la redundancia, tomaron votos religiosos, en algunas ocasiones se reunieron como órdenes religiosas que se dedicaban a eso precisamente, a pues que la gente se uniera en una vocación, veían su vocación, pues formar parte de esta orden religiosa que luego se iba a dar a la tarea de recuperar aquellos lugares. Era una especie de guerra santa, de manera que pues el Papa concedía indulgencias para el perdón de los pecados de estas personas que iban, con un fin, podríamos decir, muy santo.
Bien, bueno, pues las cruzadas tuvieron lugar durante un par de siglos, desde el año 1096 hasta el 1291, casi 200 años enteritos. Sería un poco largo detenernos a hablar de cada una de las cruzadas, pues con sus más y con sus menos, fueron empresas verdaderamente apasionantes. Llegados a este punto, yo querría hacer un balance de las cruzadas. En primer lugar, me parece que hay que decir que la primera agresión que tuvo lugar no es la de la Iglesia. Lo que pasa es que la Iglesia, bueno, la gente critica que la Iglesia hubiera llevado a cabo las cruzadas, ¿no? No, pues es que los mandó a pelear. Momento. Los primeros que agredieron fueron los musulmanes, los que invadieron, los que tomaron las tierras, los que expulsaron a los cristianos de un territorio que les pertenecía, fueron los musulmanes. Tiempo después, la Iglesia, la cristiandad como tal, se ve motivada para emprender el regreso y reclamar unas tierras que les pertenecían. De manera que eso hemos de tenerlo muy claro. No es una agresión por parte de la Iglesia, sino un defenderse. Sobre todo porque, como decía, cuando entran los musulmanes, pues torturan, matan gente, etc. Otro punto, las motivaciones de las personas que participaron en las cruzadas, hay que aceptarlo, fueron muy diversas. Hubo quien pudo haber ido con una motivación más noble, más santa, es decir, lo hago por nuestro Señor, y hubo quien fue tal vez pues por el botín o tal vez pues por aprovecharse de la gente por allá, que sí, que se dio. En estos casos se dan esas cosas, desafortunadamente, pero no era, insisto, el objetivo. Otro punto del balance es que las cruzadas pues ponen de relieve ese idealismo cristiano, o como el ideal cristiano era una cosa muy grande, al grado de dar la vida por aquello. Desde el punto de vista humano y de la empresa que se quería conseguir, pues se podría decir que fracasaron, o sea, porque no se consiguió, digamos, liberar del todo. En cierta medida, en algún momento sí, pero luego pues cayeron, porque hubo varias cruzadas, ¿no? Bien, como decía, es prueba impresionante de la profundidad y de la seriedad que tuvo la religiosidad medieval. Y otro punto es que cuando terminan las cruzadas, coincidencia se podría llegar a decir, empiezan las misiones en la tierra del Islam. Es nada más y nada menos que San Francisco de Asís, que impulsado por su celo, se va, ¿verdad?, a predicar a los musulmanes. Lo respetan mucho. De hecho, en este momento en la Tierra Santa, muchos lugares por los que pasó nuestro Señor están conservados precisamente por los franciscanos. Bien, es interesante, insisto, que la lucha armada que tuvo lugar pues casi por 200 años con intermitencias, da lugar al final, o cede paso, a una cuestión mucho más pacífica, que es las misiones evangelizadoras que se proponen los cristianos para hacerles llegar el Evangelio. Bueno, pues aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.